Hola, ¿qué tal amigos de Conciencia 18? Es para mí un gusto poderlos saludar nuevamente en su sección Hasta el Fondo. Una sección que se ha vuelto ya una de las de su preferencia. El día de hoy vamos a visitar a un personaje que ya ustedes saben de quién se trata. Es el licenciado Fausto Vallejo Figueroa. ¿Quieres saber qué respondió a los cuestionamientos que tú nos hiciste llegar? Pues muy fácil, acompáñanos. Bueno, pues ahora sí, ya nos encontramos con el licenciado Fausto Vallejo Figueroa. Un personaje del que muchos de ustedes nos preguntaban, oye, ¿cuándo lo van a visitar? Oye, ¿cuándo van a tener el espacio? Pues bueno, primero agradecerle, licenciado, el espacio, el que nos haya recibido para poder, pues, platicar muchas cosas. Que lo vamos a meter en aprietos, Vic. ¿Le entra o no? Le entramos, Salvador. Derechito. Y antes que nada, muy buenos días, ¿verdad? Bienvenidos y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a empezar de lo básico. ¿Quién es Fausto Vallejo? ¿De dónde viene? Fausto Vallejo es un moreliano en donde sus antepasados, todos absolutamente, vienen también aquí de Michoacán, del rumbo de Queréndaro, de Tarímbaro, en fin, son todos, somos aquí de la región todos. 100% michoacanos. 100% ¿Dónde se formó el licenciado Fausto Vallejo? Estuve en una temporada en la Ciudad de México, entre otras cosas estuve en la Academia Militar México, internado 3 años, la secundaria, la preparatoria y la facultad la hicimos aquí, Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales, en mi querida Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Y posteriormente tuvimos la oportunidad de hacer un posgrado en Administración Pública en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia, y luego un doctorado en Ciencia Política en la Sorbona. ¿Se considera actualmente el licenciado Fausto Vallejo en condiciones óptimas de salud para en un momento dado, si las cosas se le dan, ejercer un cargo que requiere tanto esfuerzo? Por supuesto, por supuesto. Además yo no entro a jugar, entro a ganar, ¿verdad? Voy obviamente a hacer un esfuerzo, yo quiero partir de cero, ¿verdad? Pero vamos a ganar y para esto se requiere obviamente salud. Pero ya la ciencia nos actualiza, ya parece que esto fue una gripa, para mí ya es una cosa del pasado, siempre hay que estarse cuidando. Y bueno, estando en el gobierno, mi pecado, si se le puede llamar pecado, fue haberme enfermado. Pero ustedes saben que la enfermedad y la muerte no sabemos cuándo nos llega. ¿Fue realmente el abandono del cargo de licenciado Fausto en el gobierno un tema de salud o fue un tema mediático por su hijo? Fue de salud. Lo de mi hijo fue posterior, ¿sí? Que además ya lo conocía a Gobernación, porque esto se lo comunicamos de inmediato a Gobernación. ¿El tema de su salud o el tema de su hijo? El tema de mi hijo, ¿verdad? Y yo regreso obviamente de mi operación, ¿verdad? Pero regresé muy rápido por la preocupación que tenía y de la responsabilidad que encarna ser gobernador del estado. Además que habíamos llegado con tanta ilusión y con tantos años de esfuerzo. Entonces, regresé muy rápido y obviamente pues volví a decaer. Y el doctor fue muy claro, ¿verdad? Esto, si continúa usted así, no le va a servir ni a usted, ni a su familia, ni a su estado. Pues usted decide. Y bueno, pues tuvimos que decidir que era la salud, por supuesto. Y fuimos y nos despedimos del señor presidente de la República, platicamos con el señor secretario de Gobernación, ¿verdad? Inclusive platicamos, yo le preguntaba si iba a ser un agente priista, porque había ganado el PRI, obviamente, las elecciones, y me dijo que, por supuesto, iba a ser un cabal priista, ¿verdad? Y bueno, pues fue este señor Jara. ¿Quién es Rodrigo Vallejo? Rodrigo Vallejo es mi hijo, un hijo muy querido. Bueno, obviamente yo quiero mucho a mis 2 hijos, a Fausto Eduardo y a Rodrigo Gerardo, ¿sí? Es un buen muchacho, es una gente de corazón muy espléndido, ¿verdad? Y es un hijo que fue a Ixtapan, Zihuatanejo, ¿verdad? Bajo desobediencia. Es cuando me estaban operando a mí, cuando yo estaba en ese proceso, en ese trance en los Estados Unidos, y va a Ixtapan, cosa que tenía prohibido ir, porque sabemos obviamente las condiciones hacia allá, como sigue, ¿sí? Claro. Es peligrosísimo. Y fue, ¿verdad? Ahí va, y lo detienen estos sinvergüenzas, y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y bueno, mucha gente se dice, pero se estaba conviviendo con él.
Lo vimos tomándose una cheve. Sí, por supuesto. Y mi hijo me dice que es la cerveza más amarga que se ha tomado, pero además que estaba tibia. Es decir, se lo ofrecieron en el calorón. ¿Qué hacía? Y él estaba con miedo, me comenta, pero bueno, pues tenía que sobreponerse y tenía que seguir la corriente a este personaje. ¿Sí? Entonces, bueno, se suscitó escándalo. Sale el video, ¿verdad? Estaba en España mi hijo, ya sabía Gobernación obviamente que había sucedido eso, ¿sí? Sale el video, me pidieron de que mi hijo obviamente regresara, y se presentara ante la justicia, y lo hace. Mi hijo se vino, obviamente, y llega a la Ceibo sin abogado, absolutamente, no quiso ni siquiera que su madre, que lo fue a recibir, lo acompañara. Entonces se presenta, lo detienen y le decían que en dónde estaba la tuta. Pero pues si no sabía ni siquiera el gobierno federal ni el estatal en dónde estaba la tuta, pues obviamente. Y yo no intervine en ese proceso. Es decir, fue mi hijo quien asumió obviamente esta responsabilidad. Y por ser mi hijo lo detuvieron 8 meses. ¿Sí? Y salió con la pírrica situación, ¿verdad? Y ya no es porque no dijeran de 1,500 pesos. ¿Sí? Pero en términos estrictos de justicia, a los 2 o 3 días debería de haber salido. Es decir, fue mucho más tiempo. ¿Usted considera que fue más tiempo del que tenía que haber estado? No tenía por qué haber estado él preso. ¿Sí? Nos platica que en ese momento, cuando se suscita toda esta situación, él estaba en España. Estaba en España, nos piden que regresara y se presentara. Le digo, hijo, tienes que venirte por estas circunstancias que nos están pidiendo. Dice, hoy no hay boletos, consíguelo a como dé lugar. Y a los 4 días estaba aquí. ¿Sí? Se presenta solo, ¿verdad? No quiso abogado, no quiso que lo acompañaran sus padres. Lo fue a recibir su mamá, ¿verdad? Y obviamente él quiere ir solo y se presentó solo. Como hombrecito, porque es hombrecito. Preguntarle de manera muy puntual. Un viaje a España es un viaje muy costoso. ¿Qué hace él? Relativamente. ¿De qué vive? ¿Qué está haciendo actualmente Rodrigo? Rodrigo tiene mobiliario allí que se alquila en todos los eventos sociales de nuestro centro de eventos sociales que tenemos, que se llama Siena. ¿Sí? Es de lo que él vive. Y las temporadas que estuvo allá, estuvo trabajando en Cemex. ¿Sí? Es decir, no fue por placer. No, tuvo 2 temporadas, ¿verdad? Una se fue casado, ¿verdad? Regresó, ¿verdad? Y la otra regresó también y estuvo trabajando en Cemex. Es decir, Cemex le consiguió allá trabajar. ¿Qué fue a hacer? A conocer resistencia de materiales. ¿Sí? Eso fue lo que fue a hacer. ¿Quién inclusive le apoyó en la primera ocasión que estuvo en España para los recursos económicos? Pues no fue su papá, fue el señor Lorenzo Zambrano, que en paz descanse, el que era dueño de Cemex. Hablando del tema de sus hijos, suena mucho, es lo que, y usted lo sabe perfectamente que circula, que su hijo Fausto va a ir por una diputación. ¿Quiere ir? Él quiere ir. Sí, y platicamos en familia, y me dijo, papá, me disculpas, pero ahora yo quiero también participar. Y bueno, siempre había estado participando atrás de mí, siempre en alguna forma, en todas las campañas, no en el gobierno, en todas las campañas. ¿Sí? Él es el que inclusive induce a que manejara la F, famosa, ¿verdad? En las campañas, y en fin, con ese tipo de inquietudes, pero ahora dijo, bueno, yo quiero hacer un esfuerzo. Esto me lo comentó hace más de un año, y empezó a recorrer sus colonias, empezó a recorrer comunidades rurales, y ha estado ahí metido. Y además, yo lo he dejado solo, porque yo creo que el que quiera azul celeste, que le cueste. Que le cueste. Y además, se vería muy mal que anduviera el papá con el hijo. En algunos momentos hemos coincidido, ¿vale? Y ahí me da mucho gusto. Y me da mucho gusto de ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve ante las gentes, cuáles son sus propuestas, es decir, qué es lo que podría aportar como legislador, y ahí me da mucho gusto. Lo está imponiendo Fausto Vallejo.
No, vuelvo a repetir, ¿verdad? Él me dijo simplemente que quería participar, ¿verdad? Y está buscando la oportunidad, ¿verdad? ¿Y quién le ha abierto las puertas? Pues también coincidentemente el Partido Encuentro Social. Es decir, el partido también lo cobijó a él, no por una imposición de Fausto No, Vallejo, decir, mi hijo va. Mal haría yo en imponerlo, es decir, sería ridículo, ¿sí? Yo ya fui gobernador, hombre, ¿sí? Yo ya fui presidente municipal, ya he ocupado todos los puestos habidos y por haber, y entonces tengo la experiencia para saber que esas cosas no se pueden imponer. Usted lo acaba de mencionar perfectamente. 4 presidencias municipales, 2 de ellas fueron gestión completa y 2 fueron... Encargado del despacho y luego presidente municipal interino, Fue 1 año 7 meses. diputado. Fue diputado. Y renunció. ¿Por qué? Porque no se me da a mí. La función legislativa es fundamental. Es importantísima para un país y para un estado. De ahí emanan las leyes. Pero no era lo mío. Nos preguntaban a nosotros 4 veces, 2 interinatos y 2 gestiones completas. Fue oficial mayor, vuelvo, o sea, podemos hacer como una remembranza de todo lo que los cargos que he ocupado. ¿Por qué otra vez? Bueno, muy buena pregunta, ¿verdad? Qué bueno que caíste en esa situación, Salvador, ¿verdad? ¿Por qué otra vez me pregunta la gente? Con admiración, con duda, ¿verdad? Y con morbosidad. Porque la ciudad está caída. Porque conozco las 900, casi las 925 colonias, ya hay colonias que no conozco, ¿verdad? Como Ciudad Peluche no conocía, son cerca de 1000 casas que están en la salida a Tecuaro, en unas barrancas, ¿verdad? Esa no la conocía, pero casi conozco las 925 colonias, conozco las 165 comunidades rurales. Las ha recorrido. Y en todas hemos hecho obra, y en la mayoría de las colonias hemos hecho obra, en las colonias populares, porque es muy importante que entiendan los morelianos de que hay que estar atendiendo las colonias populares y el medio rural. Si el medio rural no lo atendemos, se siguen viniendo aquí a la ciudad, ¿sí? Y luego venden sus tierras o las abandonan, venden la vaquita y se ven con una mano atrás y otra adelante. Y eso no es justo, no es correcto. Hay que hacerles llegar, obviamente, beneficios también, porque no puede haber morelianos de primera y de segunda. A propósito de ese tema, ahorita como le está mencionando, por eso para mí fue tan importante en este momento sacar el teléfono. Me pregunta y le voy a hacer saber quién fue. Déjeme nada más. Aquí está. José Manuel. ¿Cuál es su proyecto? Con números. Textualmente se lo voy a leer. Con números. Nada de echarle ganas y trabajar duro y eso. Eso es su obligación. Pregúntale cuál es su proyecto de trabajo, cuál es el racional de este proyecto, cómo, de dónde va a salir el recurso, tiempo, dinero, personas. ¿Por qué ese mismo proyecto no se hizo en su momento? Porque nos tocó hacer otras cosas que no se habían hecho. Porque nos tocó hacer carreteras en el medio rural que no existían. Porque nos tocó darle mantenimiento, obviamente, al servicio del alumbrado. Porque hicimos en la zona norte unidades deportivas que no existían, no existía absolutamente nada. Porque hicimos un poliforo, porque hicimos una unidad deportiva Miguel Hidalgo, porque hicimos la casa de los bomberos, porque hicimos la estancia diurna del adulto mayor, porque hicimos kilómetros de pavimentos con cemento también, ¿sí? Drenajes, lo esencial. Hay algo mucho muy interesante, a diferencia de este gobierno que está haciendo puras obras cosméticas y en zonas residenciales, ¿sí? O pedacería de obritas, ¿sí? Pero nosotros hicimos, por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas negras, millones de pesos, kilómetros de tubería enorme, rehabilitado un tramo que había y lo otro nuevo. Nos costó millones de pesos, etcétera, etcétera. Y hicimos una fuente que nos costó 100,000 pesos en Héroes de Nocopeta, frente al harinero. Y al concluir la administración, todo el mundo nos felicitaba por la fuente, nadie por la planta de tratamiento de aguas negras. Entonces alguien me decía pues, que hubiéramos hecho con ese dinero 1000 fuentes. Pero aquí no se trata de lo ornamental, de lo cosmético, sino de la responsabilidad, de lo esencial,
de lo necesario. Y eso es lo que hicimos. Pregunta Alonso Ramírez. ¿Qué le da la confianza para decir, voy? Que no le he fallado a los morelianos. Que ahí están las obras casi en todas las colonias. En todas las comunidades tenemos obras. Y obras fundamentales, importantes. Pero además, les pueden preguntar a los constructores en qué términos nos manejamos con ellos. En primer lugar, a todos los constructores morelianos y michoacanos les dimos la oportunidad. No vinieron gentes de México, ni del Estado de México, ni de ninguna parte. Puro moreliano la mayoría, ¿sí? Pero además, ¿cómo hicimos las licitaciones? Formamos el Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos y Obra Pública, en donde se invitaba, obviamente, a ese comité a la sociedad civil, a las cámaras, pero además con voz y voto. Ahora resulta que ya nada más tienen voz, ya no tienen voto. ¿Sí? Entonces, puedo regresar y ver de frente, obviamente, a los morelianos. Y puedo, obviamente, manejar el aspecto de nostalgia. ¿Qué hice? Pero lo más importante, ¿qué vamos a hacer? Sí. Todos estos cargos de los que ya platicamos, que ocupó, fueron en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué abandonarlo? Porque yo no estoy peleado con los priistas, ni con la historia del Partido Revolucionario Institucional. Eso lo trae uno tatuado, indiscutiblemente. Pero, vamos, ya hay no una dirigencia, sino una gerencia. ¿Sí? Y se ha desvirtuado, se ha despegado totalmente de las bases. Pues nada más vean lo que está sucediendo. Hay que esperar la lista de los plurinominales aquí, para que nada más veamos en qué condiciones va a salir. ¿Sí? Hay un desprecio de las bases, ¿sí? Y desde mi punto de vista, ¿verdad?, se ha desvirtuado obviamente los principios, la esencia histórica del partido. Pero para mí es punto y aparte. Cito a una persona con la que tuvimos oportunidad de hacer una entrevista, que es Memo Valencia. De manera textual, palabras más, palabras menos, dijo: jamás me van a ver sentado acordando con personas como Daniela de los Santos, como Marco Polo Aguirre, porque son traidores, traicionaron, y no solo traicionaron, hablaron pestes de quien los formó, de la persona que les brindó sombra para ser quienes son, Fausto Vallejo. ¿Qué opina de ellos? Mira, en todo el transcurso de mi vida política he aprendido a entender lo que es la condición humana. Y no me sorprende ya. Si me sorprendiera cualquier cosa, ya me hubiera alejado de la actividad política. Pero conozco la condición humana. Punto. Ese sería mi problema. No hay más que hablar de ellos. Conozco mi condición humana, ¿verdad? Y en todo caso, yo no tengo a lo mejor la autoridad ni siquiera moral para cuestionarlos, pero bueno, la sociedad sí es la que debe de determinar. ¿La familia Orihuela? Mis respetos como familia. ¿Políticamente? No hay coincidencia para nada con él. ¿No tuvieron nada que ver en la situación de la salida del licenciado Fausto del partido? No. ¿Jesús Reina? Jesús Reina fue un ex colaborador. ¿No se siente responsable de la situación de Jesús Reina? ¿Cómo va a sentir responsable? Es decir, que yo estuve allá. Yo pregunto. No, yo te contesto. ¿Ha tenido acercamiento con él? No. ¿Alfredo Castillo? Gente del nivel, de la estatura y de la moral del presidente de la República. ¿A qué se refiere? Tú sabes perfectamente bien a qué me refiero. No, yo lo que quiero es que usted nos diga. No, yo te digo, lo dejo ante los espectadores. Ellos saben quién es Alfredo Castillo. Enrique Peña Nieto. Presidente de la República. Únicamente. Traición. Condición humana. Marco Polo Aguirre. Parte de esa condición humana, ¿verdad? El actor político de esa condición humana, guanajuatense. ¿Qué piensa de las imposiciones en los partidos?
vean las consecuencias. En todos los partidos, obviamente, que estamos viendo incongruencias, inconsistencias, imposiciones y demás. Pero ese es el problema de cada partido político. ¿Buscó usted al Partido Encuentro Social? ¿El Partido Encuentro Social lo buscó a usted? ¿O Fausto es dueño del Partido Encuentro Social? No, yo respeto mucho, obviamente, al partido. Es decir, yo lo debo de respetar mucho, pero es el que me abrió las puertas. Casi para despedirnos, digo, nos podríamos llevar todo el día platicando con el licenciado Fausto de muchísimas cosas, pero en Conciencia 18, y en particular en nuestra sección Hasta el Fondo, estamos tratando de hacer una bonita costumbre. ¿Cuál es esa bonita costumbre? Conciencia 18 nos damos a la tarea de investigar, de documentar y de darle seguimiento a un caso particular de alguna persona en pobreza extrema con alguna necesidad específica, es decir, una silla de ruedas, algún medicamento, pero comprometiendo a nuestros actores políticos, a nuestros empresarios, a que sean quienes hagan esa aportación de un granito para esa persona que lo necesita. ¿Le entra? Yo lo hago diario, ¿verdad? ¿Pero le entra con nosotros? Sí, cómo no, ¿verdad? Yo lo hago diario, por supuesto, ¿verdad? Diario gestionamos, ¿verdad? Lo acaban de solicitar para una señora ya grande, pero con características de niño, una silla chiquita, ¿verdad? La andamos gestionando. Es decir, diario gestionamos nosotros cuestiones, medicamentos con los amigos doctores, etcétera, etcétera. Entonces, diario lo hacemos. Documentaremos, lo buscaremos nuevamente y lo vamos a... Todo esto, obviamente les vamos a llevar a ustedes dónde terminó esa parte también, para que ustedes no se queden con la duda de que, bueno, ¿y qué pasó? ¿Fue pura plática? No, todo lo vamos a documentar y se los haremos saber. Licenciado... Yo te voy a pedir también un compromiso, ya que se trata de compromisos. Échele. De que vas empezando en tu página, ¿verdad? Y que ojalá que sea un medio de comunicación honesto. No te vayas a desvirtuar como muchos sinvergüenzas que ponen en entredicho la profesión de los comunicadores, ¿verdad? Muchísimas gracias, así será. Hay gentes ahí, verdaderos, son peor que la tuta. Entonces tengan cuidado de no ser gentes chantajistas. Ojalá que eres joven y no te vayas a desvirtuar. Antes de despedirme, perdón, porque esa parte ahorita que me lo mencionó, para mí es importantísimo. Son unos sicarios de la comunicación. Así lo dijo usted en alguna ocasión. Es correcto. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque muchas veces les pagan, porque muchas veces agarran por consigna y haz de cuenta, te tratan de matar cívica y políticamente a microfonazos, a tuitazos, ¿verdad? O a periodicazos. Y eso no es correcto. Eso es abusar de los medios de comunicación, ¿sí? Y yo creo que también la sociedad debe estar vigilante de que ustedes no cometan excesos. Debemos estar muy vigilantes de lo anterior. Por eso, tú vas empezando y vas empezando muy bien. Te felicito. Muchas gracias. Les deseamos mucho éxito. Pero yo deseo verdaderamente que tú no te vayas a sumar a ese pelotón de delincuentes. Bueno, pues también ya está el reto. Claro que no solo su servidor, todo el equipo de Conciencia 18 lo asumimos, de tratar de siempre ser muy transparentes, de ser los más conscientes, empezando por el equipo de trabajo, desde camarógrafo, conductores, toda la gente que colabore con nosotros. Así será. Licenciado, para despedirnos, díganos un mensaje para la gente de Conciencia 18. Pues un saludo, muchas gracias a Conciencia 18 por darnos la oportunidad de estar en esta entrevista. La comunicación a través de este tipo de medios es fundamental. Uno hace trabajo de manera aritmética, es decir, de tierra, de 1, 2, 3, 4, pero cuando ustedes nos dan la oportunidad de estar en contacto con estos importantes medios de comunicación, bueno, pues se multiplica, es geométrico, ¿sí? Entonces, yo deseo mucho éxito a Conciencia 18 y obviamente a todas las personas que nos verán en este programa. 3 virtudes y 3 defectos de Fausto Vallejo, del licenciado Fausto Vallejo Figueroa, don F para los cuates. 3 virtudes y 3 defectos. Honro la palabra, me gusta trabajar, trato de dar resultados y todo esto para servir al ser humano. Yo defectos. Creo que defectos,
soy gente que me doy mucha la confianza y eso luego es malo, ¿verdad? Y también, obviamente, me he laxado, obviamente, en algunos momentos en la administración con el grupo de colaboradores. Hay que ser más puntual, hay que ser más estricto en la selección de los compañeros que lo acompañan a uno, cuando le den a uno las responsabilidades de elección popular o administrativa, cualquier cargo por pequeño, siempre hay que estar muy al pendiente. Y otro defecto, pues a veces descuido a mi familia por andar precisamente en esto. Pues bueno, ya escucharon lo que su servidor preguntó, ya escucharon lo que don Efe nos respondió. A quien le toca hacer conciencia ahora es a ti, porque el más importante eres tú y quien toma las decisiones eres tú. Nos vemos en el próximo Hasta el Fondo y sigan la página, compártanla. Muchas gracias, hasta la próxima.